La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café que se acopla a las frescas tardecitas, a los días con sol, para expresar su alegría. Qué lindos días estamos pasando y va a continuar así en los próximos, según dice meteorología. Mañana se juegan los partidos definitivos del campeonato, creo. O tal vez no. Pero ¿para qué meternos en lo que no sabemos entonces, verdad? Mejor vamos a ver qué dicen unos viejos conocidos nuestros a quienes les dejamos de lado por un tiempo, pero que vuelven con todo ahora. Vamos a escucharle a los superamigues del Salón de la Justicia Social.
Un día más en el Salón de la Justicia Social. Esto es inadmisible. Algo estamos haciendo mal. ¿Qué ha ocurrido, persona gestante maravilla? Se ha anulado la condena del asesino de Kiara Pérez y se suspendió el juicio al abusador sexual Juan D'Artés. Lo que dice la persona gestante maravilla es cierto. Además, llevamos 30 femicidios en lo que va de 2022 y el año recién comienza. Pero ¿cómo puede ser, hombre Bullrich, si hemos pintado banquetas de color rojo? Sí, no entiendo. Hemos hablado en lenguaje inclusivo todo este tiempo. ¿Cómo puede ser que las mujeres sigan muriendo y que sus asesinos queden impunes? No lo sé. Tal vez no hayamos dictado los suficientes cursos de deconstrucción de masculinidades en las universidades y empresas. O quizás ninguno de esos métodos sea efectivo y ya sea hora de aceptarlo. ¿Qué dices? Digo que quizás, para reducir la tasa de criminalidad, haya que condenar a los criminales por sus crímenes. No entiendo. ¿Qué es lo que estás sugiriendo? Que los criminales que violan, golpean y matan mujeres vayan a la cárcel. No puedo creer el nivel de fascismo que hay en tus palabras. ¿De qué rayos estás hablando, linterna color aborto? ¿De veras estás pidiendo que esas pobres víctimas de la sociedad, marginadas por el sistema capitalista, vayan a la cárcel por ser pobres? Literalmente violaron, golpearon, mutilaron y asesinaron a niñas y mujeres. Suenas como un nazi. ¿Qué? Sí, suenas como el mismísimo líder nazi Donald Trump, que en el periodo oscurantista, siendo papa de la Iglesia Católica, envió a Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, Javier Milei, Francisco Franco y Benito Mussolini a dar un golpe de estado en el que secuestraron y torturaron a jóvenes idealistas solo por pensar diferente y comer pan relleno en los recreos de la universidad, y todo con el aval del sistema capitalista imperial heteropatriarcal que ha predominado desde siempre, haciendo que las mujeres cobren menos que los hombres por su trabajo gracias a la derecha neoliberal comandada desde las sombras por Francisco Franco, Lacalle Pou, Patricia Bullrich, Adolf Hitler, Augusto Pinochet y las grandes corporaciones que se dedican a empetrolar pingüinos por placer. Linterna color aborto, estás estudiando ciencias sociales en la universidad pública, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo supiste? Tuve una corazonada. Superman, tu discurso es fascista y de ultraderecha reaccionaria. Además, no hay ninguna evidencia de que el punitivismo haya funcionado alguna vez. Fíjate lo que ha pasado en los Estados Unidos con la tolerancia cero. ¿De qué rayos estás hablando? La tolerancia cero logró que entre 1990 y 2007 bajara el índice criminal un 77%. Nueva York es de hecho considerada en el mundo como un paradigma en la lucha contra el delito urbano. Esas medidas fascistas nos costaron la vida de Santiago Maldonado y George Floyd. Linterna color aborto, quiero que abandones la universidad pública ahora mismo. Quiero que vayas a una universidad privada y estoy dispuesto a financiar yo mismo tus estudios. Abandona ahora mismo la universidad pública. Jamás iré a una universidad privada porque el sector privado y el capitalismo son mis enemigos. Aguarden, estoy recibiendo una llamada en mi iPhone 55. Bien, Superman, creo que nos debes algunas explicaciones. ¿A qué se deben tus actitudes fascistas y neonazis? No soy fascista ni neonazi, solo digo que ya hemos probado con los métodos que propusieron ustedes y no ha funcionado. Quizás sea hora de cambiar de estrategia. Tu estrategia punitivista hará que se llenen las cárceles de gente como Cyborg. ¿Qué rayos quieres decir? Yo jamás he ido a la cárcel, nunca he hecho nada malo. Claro que has ido a la cárcel, Cyborg. Has ido a la cárcel porque eres en negro, y eso es muy injusto. Creo que recordaría haber ido a la cárcel, Batman, y no he estado preso. Nunca he cometido siquiera un delito. Claro que no has cometido un delito. Estuviste preso por tu color de piel y las medidas que quiere implementar Superman, y eso no podemos permitirlo. Pero no estuve preso. ¿Por qué rayos estaría yo preso? Por tu color de piel, Cyborg, y las medidas fascistas de Superman. Superamigues, mientras ustedes discutían, un hombre golpeó a una mujer trabajadora en una terminal de buses. Oh, no puede ser. Debemos hacer justicia. Un momento, olvídenlo. Fue José Schulman, nuestro presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Que es un funcionario del color político que nos gusta, por ende no haremos absolutamente nada. ¿Están hablando en serio? Persona gestante maravilla, ¿tú estás escuchando esto? Sí, estoy de acuerdo. Esconderemos los golpes de este funcionario contra esta mujer como hemos escondido la violación del senador Alperovich a su sobrina y el abuso sexual del senador Romero a la militante de la Cámpora. Están bromeando, ¿verdad? De eso se trata. Están bromeando. No, Superman.
es por un bien mayor. Están protegiendo violadores mientras pintan banquetas de rojo y proponen a la gente hablar con la letra E para solucionar las problemáticas de las mujeres, y me acusan a mí de ser fascista por querer defender a esas mujeres de los violadores que ustedes encubren. Es más complejo. No puedo creerlo. A ustedes nunca les ha importado hacer justicia realmente. Cyborg, ¿qué tienes tú para decir? Cyborg no está aquí. Él está en la cárcel por tu culpa, por tu maldito punitivismo republicano. Claro que no, yo estoy aquí, no estoy en la cárcel. Silencio, Cyborg, no estás aquí, estás en la cárcel. Ustedes se han vuelto locos. No entiendo de qué te sorprendes, Superman. Siempre hemos actuado así. Recuerda cuando nuestras diputadas feministas votaron contra la cárcel efectiva para violadores el 23 de noviembre de 2016. Sí, o cuando la jueza feminista Leticia Lorenzo dejó en libertad a un pederasta reincidente en 2020 para que no se contagiara de coronavirus en la cárcel. O cuando la abogada feminista Raquel Hermida Leyenda defendió al femicida Daniel Bellini en 2008 acusando a la víctima de haberse suicidado por ser una loquita anoréxica de la noche. Ustedes no quieren acabar con los criminales y hacer justicia. Claro que no, Superman. Somos la Liga de la Justicia Social. Nuestro negocio es que las mujeres sean violadas y asesinadas para de esa forma crear más y más ministerios, organismos, agendas y demás tongos con los gobiernos que quieran financiar toda esta mentira para hacer sus negociados. Ah, pero ustedes son unos hijos de remil putas, traidores a la patria, kirchneristas y zurdos de mierda. Me voy con Cyborg y el hombre Bullrich. Cyborg está preso, Superman. ¡Claro que no estoy preso! ¡Estoy aquí mismo! Preso porque tu ideología lo ha metido a la cárcel por ser negro. Jamás he ido a la cárcel. Estoy aquí mismo. De hecho, estoy invirtiendo ahora mismo en criptomonedas porque quiero hacerme rico y he tomado un curso de trading con N&W Professional Traders, el mejor instituto de trading de toda América Latina. Si quieres aprender a invertir, hazlo como un profesional porque están patrocinando este video en tu cara, maldito linterna color amorto, anticapitalista zurdo de mierda. Black Power. Bien, vete con el hombre Bullrich y con el esclavo liberado por los republicanos a ver si tienes éxito con tu punitivismo, Superman. Nosotros seguiremos intentando salvar a las mujeres con nuestras estrategias de siempre. Oh, ¿en serio? ¿Y qué harán ahora para impedir que los criminales sigan golpeando, violando y asesinando mujeres? Una canción, Superman. Una canción. Escucha. Qué loco. Ahí está. Espectacular, Emanuel Danan. Dice acá, jaja, quiero el enlace de ese video, el nombre del título del video, así busco en YouTube. ¿Y quién sos vos? Contame quién sos y te voy a mandar el enlace. Bueno, durante unos días, hace ya un par de semanas, les contamos a ustedes la historia de uno de los grandes genios del Renacimiento, Leonardo da Vinci. Y realmente Leonardo tuvo una vida digna de ser contada. Pero no solamente él fue un genio del Renacimiento. Hubo otros como, por ejemplo, Miguel Ángel, o como por ejemplo Rafael. Así que creo que sería bueno que repasemos un poco la vida de Miguel Ángel, el otro gran genio del Renacimiento. Probablemente ustedes todos conocen a Miguel Ángel, oyeron hablar de su genio, probablemente todos alguna vez vio o personalmente o en fotos la estatua de Moisés que esculpió en mármol. Pero hay algunas cosas que se pierden en la vorágine de cosas que uno va asimilando día a día. Por ejemplo, ¿saben por qué Miguel Ángel esculpió su Moisés con 2 cuernos en la cabeza? ¿Y saben por qué se llevaba tan mal con Leonardo da Vinci? Miguel Ángel está considerado uno de los artistas más grandes de todos los tiempos. Fue escultor, lógicamente, ahí están sus esculturas. Fue pintor, fue arquitecto.
Además escribió algunos poemas que por cierto pudor bondadoso no vamos a leer. Fue de verdad Miguel Ángel uno de los grandes protagonistas del Renacimiento italiano. Y por supuesto, las obras que hizo son inmortales. El David, el Moisés, la Piedad. Dicho sea de paso, nosotros tenemos acá en Asunción una réplica exacta de la escultura de la Piedad, que es la Virgen María teniendo en su regazo el cadáver de Jesús, poco después de ser bajado de la cruz. Acá en la Parroquia de la Piedad, en Loma Pitá, está la réplica exacta de la escultura de la Piedad. También, por supuesto, son recontra famosos y más estuvieron de moda en el último tiempo los frescos que pintó en la Capilla Sixtina. ¿Por qué estuvo de moda? Porque ahí se hizo el cónclave que eligió al Papa León XIV. Dicho sea de paso, la izquierda española está muy enojada con el Papa León XIV. Resulta que para ellos León XIV era prácticamente un continuador de la ideología de Francisco, que era peronista y que era zurdo y que se rodeaba de esa gente. ¿Y por qué están enojados los socialistas españoles? Porque cuando lo eligen, todos saludaron al cardenal Prevost, ahora León XIV, como un continuador de la deriva ideológica de Francisco. Pero el Papa ahora mostró que en su cruz pectoral, en la cruz pectoral papal, tiene una reliquia del beato Anselmo Polanco. ¿Y quién es Anselmo Polanco? Un español que fue obispo de Teruel y que fue asesinado por el ejército republicano en la Guerra Civil Española. El ejército republicano era el ejército socialista, el ejército comunista, que luchó contra el ejército del generalísimo Franco y perdió. Bueno, Polanco, Anselmo Polanco, obispo de Teruel, sabía que iban avanzando los comunistas y que iban matando a los curas porque odiaban a la Iglesia Católica. Le dijeron que se escape y él dijo: yo me voy a quedar acá, voy a estar con mi pueblo. Y dicho y hecho, llegan los comunistas, le agarran prisionero, le tuvieron más de un año prisionero, y cuando viene la reacción del ejército de Franco y va replegándose el ejército comunista, que al final fue derrotado, lo llevan caminando a él y a otra cantidad de prisioneros hasta cerca de la frontera con Francia, y ahí en la frontera lo matan, lo fusilan al obispo Polanco. Polanco es uno de los héroes de la Iglesia Católica Española, fue beatificado y ahora el Papa León XIV muestra su cruz pectoral con una reliquia de beato Anselmo Polanco. Y la gente de la izquierda española consideran que eso es una afrenta. ¿Cómo va a tener la reliquia de alguien que fue asesinado por los socialistas? Miren el nivel de locura. Entonces, iniciaron una campaña denunciándolo a León XIV por fascista. Como dicen los españoles, por facha. Los argentinos, pues, y nosotros seguramente,
No nosotros, no yo, no acá la gente que está en la radio, sino que el surdaje bravío autóctono paraguayo le dice facho a todo lo que no sea víctima de la locura zurda. Pero en España le dicen facha. Están muy enojados con el Papa León XIV. Pero bueno, allá ellos. Pero allá, en España. Bueno, me disgregué un poco, muchachos y chicas. Vamos a volver a hablar de Miguel Ángel. Bueno, Michelangelo Buonarroti, a quien en el mundo se le conoce como Miguel Ángel en español o Michelangelo. Nadie necesita decir Buonarroti para que la gente se entere de quién se está hablando. Miguel Ángel nació entonces el 6 de marzo de 1475 en la villa italiana de Caprese. Caprese no existía todavía la Italia país como existe ahora. Eran ciudades-estado. Y Caprese era una villa, no una ciudad, y estaba bajo el dominio de Florencia, que era la ciudad-estado más cercana a Caprese. Hoy Caprese no se llama más solamente Caprese, se llama Caprese Michelangelo, en homenaje a su ciudadano más ilustre, digamos. Su papá fue Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, y Miguel Ángel fue el segundo en nacer en el seno de esa familia. Los Buonarroti eran una familia florentina de aristócratas venidos a menos. Durante siglos habían ocupado cargos públicos, pero su situación económica empezó a declinar con el abuelo de Miguel Ángel, o sea, el papá del papá de Miguel Ángel. Y empeoró todavía más con el papá de Miguel Ángel. Y cuando nació, el que iba a ser el gran artista, ocupaba el puesto de corregidor de Caprese, que es un cargo político de escasa relevancia y que remunera poco, ¿verdad? O sea que Miguel Ángel tuvo una infancia llena de marcada por los problemas económicos de su familia. Y eso provocó que para Miguel Ángel la preocupación por ganar dinero fuera una constante y no precisamente para llevar una vida acomodada, digamos, regalada, sino que para acumular el dinero, para acumular el oro. Se podría haber permitido una vida cómoda, ¿verdad? Pero ese sufrimiento de la infancia, esa escasez que vivió en la infancia, lo hizo un acumulador, no gastaba porque tenía miedo de quedarse sin nada. Hasta el punto de que algunos consideran que Miguel Ángel en realidad era un avaro, un tacaño. Bueno, pero volvamos a su infancia. Poco después de nacer Miguel Ángel, la familia Buonarroti se trasladó a otra localidad, a Settignano, que es una localidad también florentina. Y ahí se mudaron principalmente porque era una villa más barata y el escaso salario del papá rendía más y les permitía salir adelante. La mamá de Miguel Ángel, Francesca, tuvo un embarazo tras otro. Se notaba mucho que en la época no había televisión y el papá y la mamá no paraban de engendrar hijos. Además, Francesca, entre embarazo y embarazo, estaba siempre enferma, pobrecita. Así que Miguel Ángel
fue a vivir en el seno de otra familia, pero no de una familia acomodada o rica que le tenía como criado, sino fue a vivir con una familia humilde también, como la suya, pero que no tenía tantos hijos. Eran unos picapedreros. En ese seno familiar, la esposa de la familia fue la que le dio la leche materna, porque la mamá estaba enferma. O sea, eso lo explicó Miguel Ángel cuando ya era adulto. Explicó que él de bebé tomó leche mezclada con polvo de rocas, con polvo de mármol, decía, porque tanto la señora como el marido del hogar donde él creció, donde él fue cuidado, eran picapedreros y venían del trabajo llenos de polvo, de piedra, de mármol, ¿verdad? El picapedrero es el que lleva un pico y va sacando de las canteras trozos de algún mineral, en este caso era de mármol. Su mamá, pobrecita Francesca, después de otros 3 embarazos y partos, falleció cuando tenía Miguel Ángel solamente 6 años. Así que el papá, que era, como dije, empleado público, quería que Miguel Ángel estudie abogacía. Así que lo mandó a la escuela. No todos los niños iban a la escuela, no todos los niños pobres en esa época iban a la escuela. Pero usando palanca y su pasado de noble que solo ahora estaba venido a menos, consiguió que Miguel Ángel fuera alumno de un maestro humanista llamado Francesco Galatea. Y Francesco Galatea era un hombre sabio. Y aparte de las letras, de leer, de escribir, de sumar, de restar, etcétera, le enseñó conceptos de filosofía, conceptos de humanismo. Estos 2 elementos culturales después influyeron en la obra del artista. Pero Miguel Ángel, por supuesto, no quería ser abogado. Desde muy chico, desde muy joven, tenía claro que lo que él quería era ser un artista. Eso, por supuesto, a su papá no le hacía ninguna gracia, porque decía dedicarse a las artes, a un oficio artesanal, es un paso atrás en el estatus social de la familia. O sea, el papá de Miguel Ángel consideraba que ser empleado público era ser alguien con un estatus superior al que tiene un artista. Se cree, de esto no se está seguro, de esto no se está seguro, pero se cree que el papá de Miguel Ángel trató de que desista de su idea de ser artista, incluso garroteándole. Pero él insistía, hasta que el papá dijo, bueno, ya hice todo lo posible, allá vos, cumplí entonces con tu vocación de artista. Ustedes considerarán que Miguel Ángel era un adolescente, pero era un niño todavía, 12 años tenía.
que de mala gana aceptó la vocación de su hijo. Si escuchan el ruido, estoy masticando un caramelo para la garganta, para la tos, que tiene un calmante para evitar, porque si no voy a estar tosiendo toda la hora. Está rico el caramelo. Bueno, lo cierto es que entonces, a los 12 años, Miguel Ángel ingresa como aprendiz en un atelier, en un taller de pintor, el pintor Domenico Ghirlandaio. El papá, una vez que dio su brazo a torcer, una vez que se dio cuenta que no le iba a sacar de la cabeza a su hijo en las ganas de ser artista, le buscó, también gracias a sus contactos de noble venido a menos, le buscó un buen lugar. Domenico Ghirlandaio era uno de los artistas más famosos de Florencia durante los años de gobierno de Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici, del cual ya hablamos en la biografía de Leonardo, Lorenzo de Medici, al que se le decía Lorenzo el Magnífico. Probablemente, dice también la gente, que a lo mejor lo que hizo que al final se convenza el papá de Miguel Ángel de que vaya a ingresar a ese atelier tuvo mucho que ver con que la familia estaba necesitando, primero, achicar el gasto familiar en la casa. Tenían 5 hijos. Y segundo, que este nene trabajando, porque iba a vivir, así era, en el atelier de Domenico Ghirlandaio, y iba a tener algunas propinas y con eso podía ayudar, contribuir en alguna mejora de los ingresos de la casa. Entra como aprendiz, recibe un pequeño salario, aprende, trabaja como loco en lo que le ordena su maestro, Domenico Ghirlandaio, y esa platita ayuda en la casa, ¿verdad? Lo cierto es que un Miguel Ángel de 12 años ingresa como aprendiz e inmediatamente se destaca del resto de los pupilos. A tal punto que su maestro, Domenico Ghirlandaio, dijo: este sabe más que yo. Bueno, eso por lo menos es lo que cuenta el escritor italiano Giorgio Vasari, uno de los primeros historiadores del arte, que además fue también arquitecto, pintor, además de escritor, ¿verdad? Giorgio Vasari escribió un libro espectacular que yo les recomiendo y está gratis en internet, ¿verdad? Se llama Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Largo es el título. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Este libro se publicó por primera vez en 1550. Y en esa época Miguel Ángel, cuya vida se relata en el libro, todavía estaba vivo. Bueno, pero volvamos al taller, al atelier. Los aprendices, como Miguel Ángel en ese momento, ¿qué es lo que hacían? Se dedicaban a preparar los colores que iba a usar el maestro o a rellenar partes sencillas de una obra. Pero en el caso de Miguel Ángel, debido a su talento, colaboraba en un nivel mayor, digamos. Por ejemplo, en la obra Bautismo de Cristo, de Ghirlandaio, él hizo gran parte del trabajo fino. Pero también eso no podemos afirmar
contundentemente, no hay certeza. Miguel Ángel también, en ese ambiente artístico, donde se pintaba, donde iban a visitar las residencias de los nobles que tenían cuadros de diversos artistas, empezó a fijarse, por ejemplo, en Giotto, que fue uno de los primeros pintores que basaron su obra en el realismo y está considerado uno de los padres del Renacimiento italiano. También le gustó mucho Masaccio, heredero de la pintura de Giotto. El periodo de formación en el atelier de Ghirlandaio duraba 3 años. O sea, vos en 3 años ya aprendes todo lo que te quiere enseñar el maestro y ya te convertís en un artista con conocimiento. Pero se cree que Miguel Ángel no terminó el periodo de formación de 3 años. ¿Por qué? Porque empezó a frecuentar el Jardín de San Marcos. ¿Qué era el Jardín de San Marcos? Era una academia de arte. La primera academia de arte de Europa, que fue una idea de Lorenzo el Magnífico, de Lorenzo de Medici, quien además de tener la idea, tuvo la plata para hacer esa academia. Según dice Vasari, en el libro cuyo título largo les comenté recién, fue el propio Medici, fue el propio Lorenzo el Magnífico, el que le dijo a Ghirlandaio, envíame a tu mejor estudiante. Y por supuesto, Ghirlandaio tenía que obedecer, no le iba a joder y le manda a Miguel Ángel. Y ahí, en el Jardín de San Marcos, el mandatario de Florencia, Lorenzo el Magnífico, había hecho instalar su colección de estatuas antiguas para que los jóvenes talentosos de Florencia pudieran estudiar esas estatuas, copiar esas estatuas y así aprender el arte de la escultura. Por supuesto, estos aprendices, estos talentosos que había ido recolectando Lorenzo de Medici por toda Florencia, contaban con maestros, ¿verdad? Y Lorenzo, como tenía la plata y tenía la idea de que ese Jardín de San Marcos sea realmente un prodigio para las artes florentinas, le contrató a un escultor veterano, Bertoldo di Giovanni, que había sido discípulo de nada menos que Donatello. No Donatello la tortuga ninja, Donatello, el gran escultor. No queda nada de cómo habrá sido de magnífico el Jardín de San Marcos. Solo hay en el lugar donde se supone que estuvo una inscripción. Dice, acá funcionó el Jardín de San Marcos. Y anda a discutirle, ¿con qué argumentos les va a discutir? De esa época es una escultura de mármol de Miguel Ángel llamada Cabeza de Fauno, que se cree que era una copia de otra obra antigua que había en el Jardín de San Marcos. Probablemente en ese momento Miguel Ángel tenía 15 años. Y también se cuenta, vamos a decir mucho se cuenta y dicen que acá, porque tampoco hay una enjundia documentada de lo que fue la vida de Miguel Ángel, pero si no es cierto lo que yo leí y les estoy contando, por lo menos le pegan el palo.
Bueno, con respecto a esta cabeza de fauno, se cuenta que Lorenzo de Medici, mientras daba un paseo por el jardín de San Marcos, se quedó mirando la cabeza de fauno esculpida por Miguel Ángel. Y después le criticó amablemente. Le dijo: che, Miguel Ángel, ni acá los dientes que se ven en la boca entreabierta del fauno son demasiado perfectos para una figura como esa, como la de un fauno. Y Miguel Ángel reaccionó, finalmente, al tipo que ponía la plata, y inmediatamente trajo sus herramientas. ¿Y qué hizo Miguel Ángel? Le rascó un diente, como si se hubiera roto ese diente, y le hizo un agujero en otro. Lorenzo de Medici, cuenta la gente que dice haber estado ahí, quedó gratamente sorprendido por la audacia del aprendiz. Y entonces le dijo: ¿quién sos vos? ¿Cómo te llamás? Yo soy Miguel Ángel. ¿Y quién es tu papá? Y mi papá es Ludovico Buonarroti. Y Lorenzo de Medici le hizo pedir al papá un permiso para que Miguel Ángel viva en la propia residencia familiar de Lorenzo, que estaba sobre la Vía Larga, que era la principal calle de Florencia de esa época. Por supuesto, Ludovico también recibió, aparte de la petición de Lorenzo de que el joven Miguel Ángel viva en su casa, también recibió la oferta de un trabajo en la aduana. Y le dijeron: si Miguel Ángel viene a vivir con nosotros, vos vas a tener un puesto en la aduana y vas a cobrar 8 escudos al mes. 8 escudos era bastante, más que el triple de lo que ganaba el pobre Ludovico, así que aceptó el trato. También dicen que esa escultura del fauno que hizo Miguel Ángel y al que después le rompió un diente y le hizo un agujero en el otro, se conservaba en la Galería Uffizi, pero también dicen que durante la Segunda Guerra Mundial desapareció durante un traslado efectuado por las tropas invasoras, por las tropas alemanas. Bueno, volvamos otra vez al Miguel Ángel adolescente. Cerca del año 1490, o sea, cuando Miguel Ángel tenía 15 años, decidió Lorenzo de Medici hacerlo su hijo adoptivo, porque estaba muy admirado de su talento. Y además está así, Lorenzo de Medici era el mandamás de Florencia. Y Miguel Ángel, de una familia pobre, pasa a ser hijo adoptivo de la familia más poderosa. Entonces, Miguel Ángel pasó a tener contacto con los jóvenes de esta familia de aristócratas, con los que eran más o menos de su edad, y que unos años después se iban a convertir en sus clientes, como Pedro, el hijo mayor de Lorenzo, que pasó a gobernar Florencia cuando éste murió, y como Juan, que se convirtió en 1513 en el Papa. Y esto es lo que me decidió a contarles la historia de Miguel Ángel. Juan, el segundo hijo de Lorenzo de Medici, se convirtió en 1513 en el Papa León X.
4 leones antes que el actual León XIV. Fue también en estos años del juvenil Miguel Ángel cuando otro joven escultor, Pietro Torrigliano, le dio un puñetazo, se supone que en broma, y a Miguel Ángel le rompió la nariz ese puñetazo y quedó su perfil desfigurado para el resto de su vida. Pietro Torrigliano, que después de esta pelea fue expulsado de Florencia por Lorenzo el Magnífico, viajó por Europa, lo que ayudó a difundir el Renacimiento más allá de la península itálica. O sea, ese puñetazo que le marcó de por vida, le deformó el perfil a Miguel Ángel, también sirvió, ya que fue expulsado de Florencia, para que vaya con su arte, llevando el Renacimiento a toda Europa. Estuvo, por ejemplo, en España, donde hizo diversos trabajos, entre otros, una escultura en barro cocido para el monasterio de San Jerónimo de Buenavista, de Sevilla, y que se llama, por supuesto, San Jerónimo. Esta obra hasta hoy se puede visitar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Bueno, entre las primeras obras de Miguel Ángel, las primeras obras que concitaron la admiración, estuvieron 2 esculturas en relieve de mármol que están hasta ahora en la Casa Buonarroti en Florencia. Una de las esculturas es una escultura sacra que se llama La Virgen de la Escalera. Esta escultura la realizó cuando tenía 16 años. Y la otra es una, digamos, una escritura no religiosa que se llama La Batalla de los Centauros, que se cree que la terminó unos 2 años más tarde. En la primavera de 1492, ¿qué otra cosa pasó en 1492? Colón llegó a América. Bueno, en la primavera del año en que Colón llegó a América, fue cuando falleció Lorenzo de Medici, el gran benefactor de Miguel Ángel. Y ahí fue que Pedro, su hijo mayor, se puso al frente de la familia y de la ciudad, por supuesto, y se llamó Pedro II. Pedro era casi de la misma edad que Miguel Ángel, tenía solo 3 años más. Y Pedro no fue tan generoso con Miguel Ángel como había sido su difunto padre. Y a lo largo del tiempo la relación entre los dos fue bastante complicada. Pero por supuesto nunca hubo una ruptura total, ya que después de la muerte de Lorenzo, Pedro intercedió para que Miguel Ángel se hospede en el convento del Santo Espíritu en Florencia, y para que además le permitieran estudiar anatomía a través de la disección de cadáveres que venían del hospital del convento. ¿Por qué un escultor tiene que estudiar anatomía? Y justamente para poder conocer a profundidad del cuerpo humano que después va a tratar de copiar en mármol. Y no solamente las formas del cuerpo, sino que Miguel Ángel quería conocer el funcionamiento del cuerpo humano. El funcionamiento por dentro del cuerpo humano, para que sus esculturas sean todavía más realistas. Bueno, en agradecimiento a esto de ser alojado en ese convento, en el convento de Santo Espíritu,
Miguel Ángel esculpió el crucifijo del Santo Espíritu, que hasta hoy está en la sacristía de lo que ya no es más un convento, sino que ya es una basílica, la Basílica del Santo Espíritu, y ahí está el crucifijo que esculpió el propio Miguel Ángel. De esta obra llama la atención que Miguel Ángel representó el cuerpo de Jesús completamente desnudo, sin el paño de, digamos, de pudor que suelen tener este tipo de figuras. Y él dijo, no, yo no le voy a poner el paño para que sea más realista, ya que se cree, por lo que dicen los estudiosos en los evangelios, Jesús fue elevado a la cruz totalmente desnudo, porque era así como se les ponía a los condenados en esa época, en la época en que lo matan con muerte de cruz a Jesús. Y también en la Biblia se lee que fue desprovisto de toda su ropa antes de ser ejecutado, y que los soldados romanos jugaron a los dados para ver quién se quedaba con su túnica. Entonces, por eso Miguel Ángel hace la escultura del Cristo totalmente desnudo. También se sabe que Pedro II de Medici hizo llamar a Miguel Ángel después de una intensa nevada caída en Florencia. Eso fue en enero de 1494. Para que realice algo que evidentemente fue su obra de menor vida, de más breve existencia. Le llamó y le dijo, haceme una estatua de nieve. Y el artista, que tenía 18 años, esculpió esa estatua en el patio del Palacio Medici. Y esa estatua estuvo una semana hasta que se empezó a derretir, por supuesto. Pero en esa semana, toda la ciudad visitó el lugar para poder admirar la estatua. Y ese mismo año, 1494, Pedro II, sucesor de su papá, Lorenzo el Magnífico, perdió el apoyo de la ciudadanía y cedió Florencia sin oponer la más mínima resistencia a las tropas, te llamo enseguida, a las tropas del rey Carlos VIII de Francia. De modo que mientras el monarca, una vez que el monarca de Francia, después de someter a la ciudad, se marchó, la población local, incitada por alguien de cuya historia vamos a contar en algún momento, un cura, un religioso dominico, Girolamo Savonarola, que había denunciado ya durante mucho tiempo los excesos de los poderosos Medici, incitó al levantamiento de la población, y ya que se había rendido este tipo a los franceses, expulsó a la familia Medici de Florencia. La multitud expulsó a los Medici de Florencia. Por supuesto, saquearon el palacio y el jardín de San Marcos. Bueno, Miguel Ángel prudentemente ya había abandonado en secreto la ciudad, porque tenía miedo de que alguien diga, este era el hijo adoptivo de los Medici y vamos a liquidarle, ¿verdad? Entonces el tipo se escapó, ¿verdad? Estuvo fuera de Florencia más de un año. Primero se fue a Venecia, un periodo corto, y después se instaló en Bolonia. Acá empieza una historia interesante también. Cuando el tipo
se instala en Bolonia. O sea, sale de Florencia, se escapa, se va un tiempito a Venecia y después se instala en Bolonia. Pero esa parte de la historia vamos a contarla otro día, porque ahora lo que vamos a hacer es ver si hay, dice acá, Diego de Capiatá, oyente de la época en que estaba con Fito, con quien hacía muy bueno. Diego, te voy a enviar el link de los superamigues de la justicia social. Y Alejandro López dice, buenas tardes, don Alberto, qué interesante la historia de Miguel Ángel. Yo no sabía que él tuvo contacto ya con nuestra caña aristócrata en su tiempo. Tremenda la historia de algo nuestro que debería ser, en ese sentido, declarada patrimonio de la humanidad. Muy bien. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, armar el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Querés ser parte del sector de la construcción de rutas? Tenés que saber que Carreteras y Algo Más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, energía, infraestructura, agua, saneamiento, tecnología y eventos. Desde Carreteras y Algo Más ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer.